Azonaén denuncia déficit de 568 enfermeras en en Hospital Regional de San Francisco de Macorís, o sea, solo en el Ángel María Gatón. La Asociación Nacional de Enfermeras Azonaén denunció un déficit de personal de enfermería en el Hospital Regional Universitario Dr. Ángel María Gatón de San Francisco de Macorís, donde, según afirmó su secretario general Mariano Suazo, hacen falta unas 568 enfermeras. El dirigente gremial sostuvo que la escasez de personal mantiene a las enfermeras bajo una fuerte sobrecarga laboral y dificultad para ofrecer una atención de calidad a los pacientes. Suazo señaló que esta situación forma parte de un déficit nacional de unos 20.000 enfermeras y cuestionó que en lugar de cubrir las piezas vacantes se pretenda extender las jornadas laborales. Indicó que el gremio ha planeado y planteado sus reclamos a las autoridades de salud y advirtió que las enfermeras podrían retomar las protestas si no se buscan soluciones a la falta de personal indicada. Ahí están las imágenes, aquí está la pregunta del día. ¿Ha tenido usted dificultades para recibir atención de enfermería cuando acude al Hospital Ángel María Gatón? Esa es la pregunta, ganó el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Buenos días, Carolina. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días, Yerjan Antiguo. Y buenos días a toda la gente que está muy temprano con nosotros hoy, ya en este casi final de mes de agosto, 18. Increíble. Bienvenidos a todos. Bien. Yerjan, adelante con el tema. Miren, lo primero es que respondiendo a la pregunta, si hemos tenido dificultad para recibir atención de enfermería cuando acuden al hospital, de mi parte la respuesta es no, porque yo no voy generalmente al hospital, aunque pudiera ir en cualquier momento en un caso de emergencia. Pero generalmente uno va a los centros clínicos privados, porque como uno tiene su seguro y eso, bueno. Pero a quien habría que preguntarle eso, atención a la producción, es al pueblo, es ir directamente a las calles, pero no al parque ahí, no a los parquecitos. Siempre está la misma gente sentada, que ya a veces están un grupo de personas, para no decir otra cosa, bueno, que a veces tienen sus botellitas puestas por los gobiernos y están ahí solamente para decir lo que el gobierno quiere que se diga. No, vayan a los... Es más, párense frente al hospital y cuando la gente vaya saliendo ahí, ¡pam!, te le pregunta, ¿cómo lo atendieron? ¿Cómo fue el servicio? Y a que van a tener ahí un resultado. Porque aquí directamente al punto. Además, me gustaría también saber dónde fue que se dijo esto. Esto de este déficit, porque me parece un número importante. Demasiado alto. Cuando se habla... sí, pero por eso hay que preguntarle a los que están. Porque si ellos dicen que son 568, me imagino que de algún lugar habrá salido ese número. 568 enfermeras o enfermeros que hacen falta en el hospital. Eso es un tema a discutir importante, pero hay que hablarlo con la gente que sabe. Porque yo no sé, yo luego soy abogado. Yo te diré qué me hace falta a mí en mi oficina. Yo te puedo decir, pero no puedo decir lo que hace falta en el hospital. Yo no soy médico, ni tampoco soy enfermero. Hay que hablar con ellos. Y entonces, es un tema importante. Ahora bien, adicional a esto, y no olviden nunca lo que hace unos días advertí aquí, que yo tengo información y denuncia de ciudadanos que han ido al hospital y me pasaron la información de que en el hospital no hay silla de ruedas. Eso es grave. Y aquí y bromeábamos con eso. Que yo incluso decía que veía aquí, porque el amigo Alex siempre tiene muchas sillas de ruedas que le donan a él, que luego él la dona para adelante, que quizás si es cierta esa denuncia, que tampoco la han desmentido ellos como autoridad, si es cierta esa denuncia de que no hay silla de ruedas en el hospital, quizás el buen amigo Alex, el alcalde y comunicador, pudiera hacer una campaña para que le consigamos por lo menos 10 o 15 sillas de ruedas al hospital, porque eso sería una vergüenza. Una vergüenza. Pero esto es todavía peor.
el hecho de que 568 enfermeras falten en el hospital. Pero si no hay enfermera, imagínese usted cómo andarán los camilleros. Imagínese usted, pues, si no hay silla de ruedas, ¿habrá camillero ahí en ese hospital? ¿Cuánto camillero hay? ¿Cuál es la necesidad que tiene el hospital y cuánto habrán nombrado? Entonces, todo eso es lo que uno como ciudadano le gustaría saber. Y de hecho, tenemos el derecho a saberlo. Vamos a solicitar por libre acceso a la información pública. Me comprometo en el día de hoy a depositar una solicitud de esa información por libre acceso a la información pública, que esperemos la tengan en el hospital o en la regional y esperemos que respondan, como si responde en el ayuntamiento, que hay un personal ahí muy eficiente que responde todas las preguntas que uno le hace a ellos, inmediatamente sale una certificación diciéndote lo que tú quieres saber, a veces de una manera, a veces de la otra, pero te dan la información. Entonces, con esto, yo no puedo opinar ni sí, ni no, ni a favor, ni en contra, porque me gustaría corroborar ese dato, 568 enfermeras. A mí me parece, a mí, me parecería como un número alto, pero yo no sé, pues yo no soy enfermero, ni dirijo a las enfermeras, ni enfermeros. Entonces, por tanto, me gustaría profundizar más ya con información oficial y quizá con una interacción con estas personas de ASONAEN, que es la Asociación Nacional de Enfermeras, quien ha manifestado esta información, la ha hecho pública. Carolina, adelante. Llama mucho la atención la información, la denuncia, la solicitud que lo que le presenta a toda la región y el país la Asociación Nacional de Enfermeras. ¿Por qué? Porque aquí hace un tiempo estuvo la otra asociación de enfermerías, o de enfermeras más bien, donde establecían que se había resuelto algunos impases que tenían con personas que estaban en nómina, que no estaban trabajando, algunas que habían cancelado, pero que estaban en licencia y demás, y que se resolvió eso. Y tanto como a ella, como al mismo doctor Rodríguez, que ha estado aquí en otras ocasiones, se le ha preguntado sobre el personal y la capacidad del centro, si está pues cumpliéndose para agilizar los trabajos, que el personal no vaya tan forzado, que los pacientes reciban atenciones en el lapso o en el tiempo establecido. Y esto sería una dificultad gravísima. O sea, no estamos hablando de un personal, no estamos hablando de 2 enfermeras, estamos hablando casi de 600, o sea, 568. Es un volumen extremadamente alto y pienso yo que entonces es un caos o es caótico lo que está pasando en el hospital regional en estos momentos, partiendo de que esta información es correcta, que es cierta, y se supone que un gremio no se va a inventar una información así. Se parte de que la información pudiera ser verídica, o sea, real. Ahora, lo que significa y cómo se traduce esto en el día a día, en la operatividad de un centro hospitalario de esta magnitud y de que se esté hablando de que faltan alrededor de 568 enfermeras, sería insostenible o es insostenible. O sea, ahí la gente debe de estar, me imagino yo, con este déficit de personal, al grito, peleando con el personal médico, con las emergencias, con la dirección, porque no es posible que pueda funcionar de manera normal faltando esta cantidad de personal. Usted sabe lo que son 568 personas, pero no solo son 568 personas. Estamos hablando que según la denuncia que hacen, de un cuerpo vital para los procesos en los centros hospitalarios y que este volumen es extremadamente alto. Entonces, ante esta denuncia, de hecho estuve tratando de comunicarme con el directorio, ojalá que esté viendo el programa o que le pasen la información, para saber cuál es la realidad del otro lado, escuchar las dos voces y saber cuál es la situación como tal. Señores, 568 enfermeras. ¿Cuál es la cantidad que se necesita en el centro? ¿Cuál es la cantidad actual que tienen? Esto
¿Cuándo se identificó que faltan? ¿Qué tiempo tiene el hospital que se aperturó? ¿Por qué no se había denunciado antes? ¿Las han cancelado? ¿Han abierto otros departamentos? ¿O ahora fue que se dieron cuenta que estaba faltando esta cantidad o estaban en negociaciones esperando que nombraran más enfermeras? ¿Cuál es la realidad de esto? Es importantísimo saberlo. Repito, no estamos hablando de 2 enfermeras ni de 5 enfermeras. Estamos hablando de un personal extremadamente importante y vital y una cantidad demasiado enorme para que esté operando de forma normal. Entonces es importantísimo. Creo que para nosotros continuar emitiendo juicio de valor en este sentido debemos de conocer la otra realidad, porque es una situación que sale de lo normal, o sea, de una falta de 1 o 2 o 5 personas. Entonces me llama demasiado la atención que esté faltando esta cantidad de personal y que ahora a la fecha por eso es importante saber si estaban en espera, si estaban en alguna situación que ahora es que le permite denunciar que está faltando esta cantidad de personal. ¿Por qué no se había hecho antes? ¿Por qué no lo habían dicho? ¿Por qué no han hecho las manifestaciones? Porque, si bien es cierto, el hospital regional es el más importante de la región, es un hospital amplísimo, pero si el personal que necesitan es de 1.000 la cantidad a nivel de personal de enfermería y faltan 568, o si son 700 enfermeras, 800 que necesitan, faltan todas. Bien. O sea, ¿cuál es la cantidad de enfermeras que necesitan y qué ha sucedido en todo este proceso que no habían denunciado esta cantidad tan elevada en lo que tiene que ver con la deficiencia? Bueno, Muchas gracias, amor. Se puede decir que nada es lo que parece. En definitiva, recuérdense que los gremios responden a los partidos políticos y los gremios manejan muchas cuestiones, muchos asuntos que tienen que ver básicamente con su inclinación o con la inclinación de las cabezas de esos gremios. Si ustedes recuerden que creo que son 3 gremios de enfermeras en el país, no solamente ¿cómo se llama? Azonaén, sino que hay otros. Y uno se da cuenta de lo afecto o desafecto que es a los lineamientos del gobierno, precisamente por las cosas como lo plantean. Lo cierto es que no tenemos ni una declaración oficial que diga que las 568 o la personal de enfermería que se requiere en el hospital Ángel María Gatón viene de una fuente confiable. No hay una fuente confiable, porque el mismo sindicato, si no ha hecho una evaluación numérica que pueda tener valor, uno puede decir que es una apreciación. Y ellos dicen que en el país completo, veo que la información está colgada en el listín, ellos dicen que hay un déficit de 20.000 enfermeras en el país completo. Y entonces hacen énfasis en el Hospital de San Francisco de Macorís, que es donde ellos destacan las 568. Ok, bueno. No entiendo, pero la idea de esto sería saber, tener una información fidedigna de dónde viene el dato, de dónde viene la información, si hay un levantamiento que se hizo, si ese levantamiento lo hicieron ellos conjuntamente con la autoridad, o lo hizo la autoridad, o lo hicieron solo ellos. Hay que tener muchas informaciones para poder tener una idea clara acerca de lo que real y efectivamente falta, si es que falta, ¿verdad? Que no, estamos de acuerdo, siempre ha habido déficit de enfermería, de servicio de enfermería en los hospitales públicos de la República Dominicana, porque toda la vida se le han pasado quejándose por esa cuestión, por ese tema, por ese problema. Pero específicamente 568 uno lo encuentra mucho porque no estamos hablando de 200 enfermeras ni de 150, estamos hablando de casi 600. Y definitivamente cuántos espacios tiene
tiene el hospital, cuántos lugares se requieren de enfermería, porque hay lugares, por ejemplo, las consultas no requieren enfermería, porque la consulta es un encuentro del médico con su paciente y no necesitan una enfermería, a menos que no se diera una emergencia en medio de una consulta, ya es otra cosa. Pero me imagino que habrá un protocolo, que qué sé yo, que no sé, ¿verdad? Por cada paciente habrá X cantidad de, o por cada, qué sé yo, sala habrá Por X cada cantidad, área no sé, yo de no sé, servicio por que eso es debe haber una importante cantidad. tener la información precisa al respecto, pero lo que sí sabemos por denuncias, incluso creo que el Pero ame aquí Francis ellas dicen que me faltan confirmó el hecho del 568. tema de la escasez, no sé si fue que alguien Eso es lo que, que estamos tratando en de el hospital, me refiero, de que ciertamente faltan sillas de ruedas también. Entonces, Una sola. Pero bueno, el tema es, una sola espérate, silla de ruedas. el tema es, aquí el punto nodal es tener la información de cuál es el Deme un momentito, origen doctor. de la nota, de la información como tal, de la cantidad que supuestamente se requieren, para uno tener una certeza de que definitivamente esa cantidad quizás sea prudente, porque era lo que tú decías, es por área que hay una X cantidad de enfermeras o enfermeros para dar el servicio, no por médico, no por paciente. Sí, pero yo no lo sé. Tengo al doctor Pero Rodríguez, esa Amado, es que nos puede brindar la luz. realidad. Vamos Tengo a al ver. doctor Rodríguez, que nos puede brindar claridad en Adelante. ese sentido. O sea, el Doctor, doctor puede dar una posición. Al claridad, respecto. información, se supone que él maneja Sí, pero esa es su información, versión. porque él es el, Para que estemos director. claros, porque él es una parte interesada. Vamos a Pero escucharlo. parte, o sea, se Vamos supone a que maneja la escucharlo. información y es de Adelante, primera Carolina. mano. Tenemos en la línea al doctor Rodríguez, Rafael Rodríguez, director de por acá de la provincia del Servicio Nacional de Salud. Buenos días, doctor, bienvenido al programa. Muy buenos días a todos. Qué bueno. Darle gracias a Dios porque hemos visto la luz de un nuevo día, una semana de inicio y por ende una semana de trabajo para todos. Precisamente cuando regresaba ayer de Santo Domingo pude observar de que había un pronunciamiento que se necesitaban 500 y tantas enfermeras. Nosotros, y ustedes saben, en lo que confiere a la gestión del presidente Abinader, sin problema y sin inconvenientes, hemos nombrado un sinnúmero de enfermeras. No podemos ocultar que en realidad hacen falta algunas enfermeras, pero 500 enfermeras sería un número exagerado completamente para un centro como el Hospital Ángel María Gastón, no obstante ser un hospital grande. Nosotros cada día constantemente, entre 5, 10, 8, llegan enfermeras. Recientemente llegaron 10 enfermeras, que no es suficiente, pero no como para pronunciarse y decir que hacen falta tantas enfermeras. Nosotros hemos reivindicado a las enfermeras en muchos sentidos, con el nombramiento, con el aumento de sueldo de 25,000 pesos las auxiliares a 42,000 y de 30,000 a 52,000 las licenciadas. Es decir, ellas tendrán sus razones, pero creo que es un número muy exagerado la cantidad de enfermeras que ellos necesiten para ese centro. Doctor, me imagino que dentro de la administración que ustedes tienen del hospital tendrán esas estadísticas de cuánta enfermera. Yo no sé cómo se maneja eso, si es por área, si es por cantidad ni idea, ¿verdad? Usted pudiera arrojarnos luz al respecto. ¿Cuántas enfermeras conlleva ese hospital, ¿verdad?, para su funcionamiento óptimo, y cuántas tenemos actualmente para entonces saber cuál sería el balance? Mira, Eyan, la distribución de las enfermeras es un poco complejo para nosotros, inclusive los médicos, porque tú sabes que hay enfermeras destinadas a diferentes áreas, triajes, emergencia, Sí. UCI, sala, etcétera, etcétera, internamiento. Lo que significa que hay una distribución equitativa. Y con la que tenemos nosotros y las que se han nombrado, te confirmo que quizás no son suficientes, pero ha habido muchas. En el antiguo Hospital San Vicente de Paúl habían más de 280 auxiliares y un sinnúmero como de 94 licenciadas. Lo que significa que hay una cantidad
de enfermeras graduadas y auxiliares que podrían abastecer y llevar a cabo una buena tarea dentro de lo que es el Hospital Ángel María Gatón. Pero vuelvo y le confirmo de que podrían existir, sí. Eso lo maneja directamente el Departamento de Enfermería de la Dirección Regional. Okay. Y no podría decirte definitivamente la cantidad que se asigna por área, pero hay una distribución que se maneja hasta el día de hoy estable. Doctor, entonces el punto aquí como aclarar, aunque usted bien ha dicho que debe profundizar en el tema, el secretario general Mariano Suazo de Azonaén denuncia 568 enfermeras hacen falta en el Hospital Gatón. Usted dice que eso es un número inaudito, que no es posible que falte esa cantidad. No, estoy seguro que no. ¿Cuántas 568. faltan? ¿Pero cuántas faltan, doctor, entonces? En realidad, ya siéndote específico y realista, no te podría decir la cantidad de enfermeras que faltan. Pero pudiera ser 558, doctor. Porque si usted no tiene un número exacto, ahí estoy yo seguro pudiera que no. ser esa, pudiera ser más o pudiera ser menos. No hace falta mucho, pero mucho menos que esa cantidad de personas. Dios, pero 568 enfermeras. Es un meeting. Pues mire, doctor, nosotros le vamos a comprometer a usted Sí, a que nos dé ese dato, porque si usted no tiene un número exacto, pudiera ser 568. No. O sea, pero yo no, solamente le estoy diciendo en función de porque los números son exactos. Le pregunta a Amado José Rosa que quién es la encargada del área de enfermería, si tiene el nombre. Ustedes saben que la encargada regional falleció, Niurka Valentín, hace un tiempecito. Y ahora está interina la licenciada Carmen Tejada. Okay. Lo que significa que en realidad ese número se mantiene exageradamente. Y yo no creo, yo creo que con eso competemos nosotros parte de la región. Sí. Doctor, me dicen, un ciudadano se me acerca y me dice que estuvo en el hospital y que no hay silla de ruedas allá. ¿Usted pudiera compartir con el público que nos ve cuántas sillas de ruedas tienen ustedes disponibles en el hospital y por qué la gente se está quejando de que no hay silla de ruedas? Lo que pasa es que la gente, si tú necesitas una silla de ruedas y no va a buscar al almacén o al área de estacionamiento, ya va a decir que no hay. Yo te garantizo que en el hospital hay sillas de ruedas. ¿Cuántas? Es una de las prioridades que tienen que haber. ¿Cuántas? No sé, porque recuerda que es una función administrativa interna del hospital. Si yo te dijera que tengo que tener conocimiento de todo lo que se maneja en la región, claro que no. Sería un poco tedioso. Pero entonces, ¿qué sí pasa? hay sillas, porque si están, deberían estar al servicio de la gente y no que cuando la gente llegue no la encuentre. ¿Qué pasa ahí? No, porque tú sabes que directamente el área donde más se necesitan las sillas de ruedas en el hospital es el área de emergencia. Ajá. Y algunas áreas arriba de ingreso porque pueden llevar un paciente de un lugar a otro, etcétera, etcétera. Pero hay sillas suficientes. Porque a veces en la clínica duran una hora y media hora esperando y se quedan. Bueno. Sí, pero no podemos justificar un mal con otro mal, Carolina. No es un análisis lógico. Lo que te quiero decir, no digo que sea el caso, pero que nosotros vamos a un centro privado y duramos horas y horas esperando un médico, duramos horas y horas en una emergencia y cuando vamos a un centro público, no estoy justificando, pero sucede. No, pero sucede. Somos muy sí, pero no podemos justificar un mal con otro mal. No es justificando, pero sucede. ¿A que si van a un centro privado se quedan callados? Buenos días, Francis Rodríguez de este lado, agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé a diferencia de que en un centro privado tú tienes la oportunidad. Saludos, Yaya. Por favor. Pero es importante eso, que allí es con fondo público. Pero dejen que este señor se presente, pero no sean tan mal educados. Ay, por Dios. Adelante, Francis. Muchas gracias, Yaya y Carolina. Hay que prenderlo. Todo lo que pasa es que tú no puedes. Y agradecido nuevamente de Dios. Amigo. No, bueno, la verdad es que ciertamente uno, cuando se habla de un personal de 568, debemos darle una evaluacioncita así. Imagínate tú. De la duda. Imagínate tú, 568 solamente del renglón enfermera caminando en la primera etapa. Eso lo dijo el doctor, es un meeting. Espacio para los pacientes. En la primera etapa que hay aprobada. Pero debo confirmar y ratificar de que me dieron la información
del tiempo que duró en el vehículo para desmontarse, porque solamente tenían una y estaba llevando a un paciente una silla. Una silla de ruedas en el hospital. Sí. Entonces, Anótenle esa al doctor ahí. esa parte, Sí, porque que tenemos ya romper luego con que esa está vaina, dentro, señores. tengo que decirle que recibió de las enfermeras muy buen trato y duraron desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pero el trato, entendía, se sentían bien. Fue una decisión personal de la persona retirarse a su casa y regresar posterior. Pero ciertamente que hay que indagar o dar el dato certero de que si faltan auxiliares, como lo falta en el mundo, porque el servicio de enfermería está muy demandado en la región. ¿Cómo así en el mundo? En la región. No, que yo tengo datos de que Canadá, Estados Unidos está solicitando y está facilitando contratos de enfermera. Obviamente estas deben de saber inglés o francés, qué sé yo. O sin el idioma, se van. Pero debemos de socializar de cuántas realmente, aparte de la que dice Mariano Suazo, hacen falta en el hospital Gatón, Ángel María Gatón. Y la verdad es que nosotros debemos de procurar de que de una vez por todas el Servicio Nacional de Salud establezca en un hospital que se está estrenando, que se está indicando que es de los más modernos de la región, dé un servicio y tenga un servicio adecuado y sobre todo conforme a su demanda, porque es que el tamaño de ese hospital demanda una cantidad importante. Y entonces cuando habla el doctor en esta parte que habían unas 200 y tanto más 90 de licenciadas en el viejo. En el viejo, que era un cuchitrín. Ahí entonces yo digo, coño, pues verdad que falta. La cifra se acerca. Por No, eso, él habló de por 280, eso es Entonces, que hay que escuchar a los era que que- saben, oye, señores. oye, Era que 280, existía, a lo él que habló de sabe. era que 280. existía y como que ya no existe. Zapatero a tus zapatos. Entonces, Entonces, hay que oye, escuchar a los que saben. Oye, ¿Dónde sacan ellos oye, información? oye este dato. 280, ¿verdad? Ujú. Eso Más fue lo que 90. digo, más 90. Estamos hablando de... 380. Exactamente. De 370. Entonces 70. es probable que el número que este señor está dando no sea tan descabellado como nosotros creemos. Ah, ok, pues ya estamos entrando. No, entrando no estamos haciendo... Pero porque el escuchar a los que ejercicio de- saben, señores. sí, pero quizá no sea Porque que esa el la doctor- cantidad, el Yerjan. doctor no tiene, pero el Yo no doctor no estoy tiene una justificando cantidad. ¿Tú nada. ves? Yo lo que estoy viendo es que desde el punto de vista lógico pudiera ya acercarse uno a las denuncias que hace este señor de Azonaén, pudiera el número andar por ahí. Entonces, esta parte me pone Pudiera. entonces a analizar de que el número, Pero pudiera. Sí, pudiera. del número no es tan descabellado. Porque si aquí el viejo, que era chiquito, Tenía 300 y pico. 300 y tantas, y estamos hablando que la diferencia de 300 y tantas son 100 y pico. Pero que yo Y imagino este que tiene un tamaño superior, el triple. Tiene que ser como 3 veces. Pero yo lo que imagino es que tiene que haber un protocolo, ¿verdad? El hospital tiene capacidad para esto. Y yo me imagino que eso es como la ingeniería. ¿Protocolo en Si qué tú vas a sentido? hacer un protocolo, por ejemplo, si tú vas a hacer un edificio, ¿verdad? De 5 niveles, no es la misma cantidad, y entiendo yo, la estructura no es igual que para una casa de un No, solo nivel. Entonces que tú lleva dices, más blog, más exacto, arena, y más eso cemento. es cálculo. Eso Tú no es sabes que, que- que el pero yo ingeniero lo se que- para y dice, la voy a hacer con tanta varilla. Tú sabes No, que, eso es un que yo número, trato y pongo el propio ejemplo mío, el de abogado, con un médico cirujano y una enfermera o un asistente de enfermería. de quirófano. Ok. Sí, Yo estoy frente al computador una tarde cualquiera, papá, Y te está durmiendo. y me empiezo a dormir. Coño, estoy Sí. Dios mierda.
Tú te tienes que imaginas? retirarte Pero ven del acá, computador. muchacho, Sí. ¿qué es eso? Ah, se me salió excusa. Sí. Es un término popular. Mira, digo yo, pero ven acá. Esto está bien que sea abogado, porque yo hago una pausa, me quedo dormido un rato y repongo fuerza. Pero un médico en medio de una operación y una enfermera en medio de una operación que tiene 14 horas trabajando, yo no digo que sea un riesgo. Entonces es un personal que aunque se le saque provecho de un día de trabajo ajetreado, 80 emergencias, cosas, ven aquí, ve allí, ve a buscar, falta la jeringa, falta esto, y del punto donde está a un almacén a buscarlo, pues, quiero encajar de que a la vez es un personal que se requiere presencia, pero se requiere presencia íntegra, óptima. y que el mismo personal está sometido a un área de trabajo que cuando llega a ciertas horas debe de tener un descanso ¿Y qué tú por propones? obligación. Que debería reducirse la jornada laboral para ese tipo de trabajo, Entonces, por lo que representa no entonces, solamente para ellos, sino también para el paciente. Entonces, debe de reducirse la jornada laboral para este personal, que con excepción pudiera suceder en una crisis, en un evento o una catástrofe, como dicen, se vean obligados a trabajar 24 horas. Eso es una excepción. Claro. Pero lo que atiende a una persona que llega de momento con unos síntomas y hay que darle atención, llegue el otro, llegue el otro, llegue el otro, y son las mismas enfermeras durante un ciclo, el cuerpo se cansa. Y yo creo que el personal, si allí existió 370, 3 veces más pequeño, aquí la diferencia de 100 y algo, creo que no es muy lejos. Pero miren, es importante, y yo soy muy crítico con eso, es que si nosotros, como decíamos ahorita, el doctor va a dar una versión de los hechos, y es la versión generalmente, y esto es una pena, excúseme doctor, es la versión política la que dan los funcionarios. Oficial. ¿Qué oficial del diablo? No, La no oficial nada, porque es oficial. Y cuando tú me Claro, esa es la tienes, versión del cuando tú me gobierno. dices, yo tengo 500 enfermeras nombradas, me faltan 50 en función de este estudio. No, Ellos dan no, una no. opinión. Fíjate tú que todo lo que estás dando una Saca opinión. una No tiene, balanza, ponlo todo pero en no una tiene balanza. pero yo te estoy diciendo es una balanza. Él No, está dando una. no, tú estás inclinado. Señores,